Buenas noches. Hoy tenemos como invitada especial de nuestro noticiero a Alejandra Bravo, quien es presidenta del PRI, pero además es la vocera del Chile Vamos, y con ella queremos conversar sobre lo que ha sido la agenda noticiosa por estos días, que ha estado muy cargada por el CEP, donde la clase política en general ha quedado muy cuestionada, y también por lo que han sido los movimientos sociales, en particular en torno a lo de los movimientos contra las AFP. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, pues muy contenta de nuevamente estar en tu canal. Ya Sí, nos habíamos pues, encontrado la otra vez, así que y feliz de estar en Arica. sí, pues ya, y cuando vienes por hartos días, te Hartos vienes, días. vienes a sacar harto el jugo, el Es que trabajo acá. a mí me gusta, bueno, me encanta venir a Arica, el clima, yo creo que, y no es una frase cliché, es realmente después de venir de un clima en Santiago que te traspasa y te transmina los huesitos, realmente estar acá en Arica es un agrado, así que muchas gracias. Oye, bueno, y entrando ya a la cosa dura, ha sido no una muy buena semana, o sea, particularmente para el gobierno, pero en general la clase política quedó muy por abajo en el CEP. ¿Qué evaluación hacen ustedes, en particular desde el PRI y en general como Chile Vamos, de esta radiografía que sabemos que siempre es momentánea, pero está diciendo algo? Bueno, primero que todo, la CEP llegó a pensar que fue una respuesta de la sociedad chilena lapidaria para la nueva mayoría. Pero a mí también lo que me sorprendió mucho es que la nueva mayoría sabía que venía esta respuesta de parte de la ciudadanía. Sin embargo, intentaron resucitar a la concertación a través de Ricardo Lagos, el expresidente. Y la diferencia que le da a la gente, comparativamente hablando, entre el expresidente Sebastián Piñera y el expresidente Ricardo Lagos, de un 14 y un 5% para Ricardo Lagos, también fue lapidario, y fue decirle, en definitiva, a la nueva mayoría que no intenten resucitar la concertación, porque tampoco es la solución para lo que se requiere realmente en el país. Pero aquí claramente la nueva mayoría salió muy golpeada, sobre todo la presidenta, por el 15%. El 15% que obtuvo, pero también como bloques políticos, Chile Vamos y la nueva mayoría están bajo el 12%, o sea, igual como conglomerados políticos, aquí como que perdieron todo, aquí fue un duro golpe a la clase política en general, ¿no? Sí, yo comparto ese diagnóstico contigo, sin embargo, decir lo siguiente. Antes, cuando se medía la alianza, que era esta unión de la UDI con Renovación Nacional, o que eran solo la UDI y Renovación Nacional, no era Chile Vamos, siempre la alianza estaba muy por debajo de lo que era la concertación, incluso la nueva mayoría cuando nació. Hoy día lo que tenemos es que Chile Vamos, que es un conglomerado político que particularmente tiene a nuestro partido, que es el PRI, que no es un partido de derecha, nosotros no somos de derecha, tampoco somos de centro derecha, somos un partido de centro humanista social cristiano, además de Bópoli, que es de derecha, pero una derecha bastante más progresista. Claro. Se eleva por sobre la nueva mayoría, o sea, efectivamente tenemos números muy bajos porque es normal. Eso está dentro de un contexto donde los ciudadanos, la gente, las personas, los chilenos, obviamente tienen y están castigando a la clase política, por lo tanto es dentro de ese contexto, pero dentro de ese contexto que es de mucho rechazo a la política, lo que podemos sí entregar y recibir como dato es que a Chile Vamos hoy día le va bastante mejor que a la nueva mayoría. Por no decir menos mal. O menos mal, sí, tienes razón, creo mal. que sí, pero además la nueva mayoría va en caída libre, porque estaba en 13 y bajó ahora a 8, A 8, claro. Y Chile Vamos se mantiene en un 10, y por lo tanto hay un espacio en la sociedad, también como tú mismo lo planteas, que no nos deja conforme a ninguno de los que participamos y estamos en la actividad política, y que yo diría que es un vacío de poder muy grande, o sea que el 63% más o menos dice que ni siquiera opta por ninguna de las posiciones que existen o de los espacios políticos que existen. Eso te habla de que hay un vacío de poder, y yo creo que ese vacío de poder se va a llenar una vez que o la gente va a tomar posición una vez que nazcan ya definitivamente cuáles son las carreras que van a correr en lo presidencial. Bueno, ahí, volviendo al tema de lo presidencial que tú mencionas recién, claro, Piñera aparece con 14, 15%. Después un 20%, cuando la gente le preguntan por quién votaría usted, claro, un 20%. pero cuando pones a todos, pero igual, aunque sea un 20%. Sí. Hace, no sé, 5 años atrás, cuando se hablaba de los posibles candidatos presidenciales, el que andaba arriba andaba por el 50, 60, después lo seguían el 20, 30, y claro, y estaban los del 5, pero ahora ni siquiera superan el 20%, o sea, si bien está, como podríamos decir, el mismo diagnóstico, menos mal, que, bueno, Lago está pésimo, porque ahí sí yo te coincido que murió como candidato, absolutamente sepultado con esta encuesta. La gente no, significa que la gente, la propia nueva mayoría, no lo quiere como Así candidato. Es.
Pero de todas maneras, las figuras presidenciales están muy, pero muy bajas. Muy por debajo de lo que estábamos acostumbrados los chilenos, efectivamente, cuando ya se acercaba la carrera presidencial y considerábamos que era bajo un, no sé, un 40 y tanto. Claro. Hoy día la máxima la alcanza el expresidente Sebastián Piñera con un 20. Pero insisto, porque es un candidato que todavía... Bueno, para nosotros es un candidato, él todavía no ha dicho que va a ser candidato. Pero bueno, pero con tiene Bachelet cara de candidato. Con Bachelet pasa lo mismo, ella decía, no, yo no soy candidato y estaba con el 60% en la encuesta, entonces era como una figura pero como te lo digo, es dentro de un contexto que la gente rechaza la política en general. Y yo creo que cuando... Y es también la invitación que yo le hago, dentro de Chile Vamos como partido político de centro, a los otros compañeros de ruta, socios de ruta, que es la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, los independientes, al propio presidente Sebastián Piñera, decirles que nosotros, primero que todo, no podemos renunciar en este país y como futuro gobierno, porque Chile Vamos se está preparando para ser gobierno o se está preparando para gobernar, nosotros no podemos renunciar a hacer reformas estructurales que de verdad le importan y requieren y necesitan las personas. Porque tenemos que olvidarnos de esta tendencia, y que fue el error que yo creo que cometió definitivamente la presidenta Bachelet, de creer que nosotros hoy día tenemos que entregarle a la ciudadanía algo así como conceptos ideológicos para poder convencer a la gente. Hoy día lo que nosotros tenemos que entregarle a la ciudadanía es cómo nosotros resolvemos el problema de la clase media, y sobre todo de la clase media popular, que es la gente que trabaja, que se esfuerza y que siente que después no ve retribuido su esfuerzo, sus capacidades para poder entregarle al país un desarrollo y un progreso mejor. Te pongo un ejemplo así como concreto y que está muy en la contingencia. Una persona de clase media popular o un emprendedor, un profesional o un obrero trabaja toda su vida, se esfuerza y después lo que recibe en una pensión es una pensión que está muy de moda decir una pensión indigna, no, son pensiones que no tienen... yo diría que es una pensión que es injusta. Es injusto trabajar tantos años. Tú te jubilas y pasas la miseria. O sea, exactamente. Entonces el miedo a jubilarse o a enfermarse es muy complejo para cualquier ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que están buscando los ciudadanos de los políticos, de la clase política? Respuestas concretas a esas demandas sociales que son evidentemente lo que en definitiva le permiten a las personas entonces decir por cuál candidato realmente van a optar o por cuál partido político o por cuál conglomerado van a optar. Entonces, ¿Tú no crees que esta situación de desencanto con la política, esta indignación con lo que es la estructura, o ha sido hasta ahora la estructura tradicional de la política, no abre pasos a los populismos, a las posibilidades de que irrumpan personajes populistas, porque finalmente aparecen como outsiders, pero finalmente juegan a eso y la gente podría apostar a... Mira, yo me he sorprendido gratamente de ver que los chilenos no le compran a los populistas. Pero uno ve, por ejemplo, Farcas, por decirlo. Pero va a estar en lo que va a estar Farcas, el 2-3%, porque efectivamente es un personaje que sale a la calle con unos billetes y regala físicamente billetes. Pero de ahí a que nosotros veamos que efectivamente los chilenos van a optar por una figura populista desde el punto de vista no de lo popular, sino que del populismo en el sentido ideológico. Ideológico. Fíjate tú que Bachelet fue un gobierno muy populista y por eso el rechazo es brutal. Entonces creo que los chilenos hoy día lo que requieren... Pero también Piñera también respondía a lo que escuchaba un poco y salía, en la típica, se estaba hablando de arreglar las calles, salía en una calle con una pala. Estaba siempre esa típica... caricatura. Pero jugaba eso. No, pero yo creo que eso es una caricatura. Uno tiene que mirar las cifras gruesas, no las caricaturas. Yo creo que él de personalidad, como tiene sus capacidades blandas bastante negativas, digamos, por decirlo de algún modo, le cuesta... Las famosas piñericosas que hicieron historia en el país. Fue una caricatura que además, digamos las cosas como son. Andrade fue uno de los que se rió del presidente Piñera respecto de aquellas cosas que son bastante poco decidoras para decir si un gobierno fue malo o fue bueno. Si nosotros revisamos el gobierno del presidente Piñera hoy día, ya pasado este tiempo y con todo lo que ha ocurrido en Chile, el gobierno del presidente Piñera fue un muy buen gobierno. O sea, haber recibido un país que estructuralmente, producto, digamos, de un inesperado terremoto como el que ocurrió en nuestro país, uno de los más grandes de la historia del mundo, digamos,
con un país que está en el suelo. Y él tiene no tan solo la visión de que tiene que reconstruir en 4 años, sino que además si tú no reconstruyes, lo que ocurre con los países es que caen en una depresión económica muy fuerte, porque cuando uno piensa en una carretera, uno piensa que es para trasladarse de un punto a otro, pero no piensa de inmediato que las carreteras sirven para trasladar mercaderías, comercializar, y tiene que ver con todo el movimiento de un país desde el punto de vista económico. Entonces Piñera, como es un hombre también de negocios, entiende lo que significa reconstruir para no quitarle ni retroceder en lo que significa lo que debe ser el desarrollo económico de un país. Entonces creo que en eso él fue bastante eficiente. Y esa virtud de los negocios que tú acabas de mencionar, no es precisamente también su peor tara. Hoy estamos viendo lo que está pasando con LAN, por más explicaciones que dijo una vez una cosa, ahora dice otra, pero obviamente su carrera como empresario genera ruido en la gente. Yo creo que hoy día su carrera como empresario está hace mucho rato, desde que él se incorporó como presidente de la República, cuando hace el fideicomiso ciego, entrega sus negocios ciertos a que otros lo administren y no tiene, por lo tanto, de acuerdo a la ley, la capacidad ni la posibilidad de poder entrometerse en sus negocios, y se dedica efectivamente a gobernar y lo hace bien, y Chile mantiene una economía sana, estable, pujante, donde se crearon 1 millón de empleos. Pero también el cobre estaba bueno, sí, digámoslo así, mira, ahora el cobre está bajo. Tú puedes buscar miles de excusas, Hugo, pero lo que es concreto son los números que te demuestran que efectivamente hoy día mismo el presidente Codelco dijo, dijo una palabra que yo no me atrevo a repetirla, pero... Bueno, pero ese error de Codelco es un error de toda la transición y todo lo que es el último 20 años, de olvidarse de la cuprífera. Que en un gobierno como el de la presidenta Bachelet, donde todo lo han hecho mal, o de la nueva mayoría, ella lo lidera, donde absolutamente todo lo han hecho mal, Codelco sea, que es la fortaleza de Chile, también además haya estado mal administrado. Entre paréntesis, ¿tú no crees que se debería acabar los fondos reservados al ejército a propósito de Codelco, que entrega, digamos, en bruto ese dinero? No es parte de la utilidad, son un ingreso bruto que así tiene. Es, yo creo que tiene que haber una revisión profunda a la ley. O sea, efectivamente estamos en un país y en un momento, no porque nuestra economía esté mal tenemos que revisar la ley, sino porque creo que ya estamos en un momento de la modernidad y donde ya han pasado muchos años en Chile que esta ley se ha mantenido, y si bien no quitarle todo, sí establecer marcos que regulen, que sean mucho más fiscalizados, por decirlo de algún modo, y que nos permita, digamos, tener un mayor control respecto de esos dineros. O sea, dicho eso, y volviendo al tema del gobierno del presidente Piñera, hoy día, a la luz de los hechos, la gente está evaluando y los chilenos quieren certezas, y las certezas no las van a encontrar en un populista, la van a encontrar, creo yo, en un gobernante que ya está probado, que lo hizo bien y que tiene que entrar, eso sí, en una etapa en donde los chilenos sí requieren reformas estructurales, como la que más, la reforma a la previsión. ¿Tú crees que el principal peligro para Piñera, entre comillas, por estos días podría ser el senador Guillier, que si bien todavía no aparece fuerte en la perspectiva como presidenciable, porque no se ha mostrado como tal, pero con este apoyo que aparece en la misma CEP, podría transformarse en un líder que pudiese quitarle esa ventaja a Piñera? No, en ningún caso. Esa pequeña ventaja. Yo le quiero recordar a la gente que Guillier fue uno de los que le hizo una propaganda bastante cara a una de las AFP más gorditas de este país. O sea, ese es Guillier. Guillier es el mismo que dice frente a las cámaras de televisión, porque obviamente en todo su repertorio de vida como buen periodista, eso sí que se lo reconozco, sabe entregar un mensaje como que está en contra de las cosas que está haciendo la nueva mayoría, pero él es parte de la nueva mayoría, después votó todo a favor de la nueva mayoría. O sea, él es corresponsable de lo que ocurrió en este país. Este país se desfondó económicamente, se desfondó en la confianza, se desfondó en un montón de cosas, y por lo tanto este señor, que parece bien evaluado, hay que recordarle a la gente, y yo lo voy a hacer, quién es de verdad este señor. Volviendo al tema de las AFP, tiene una propuesta usted en relación a esto, ¿no? Bueno, sí, nosotros en el PRI, y me alegro tocar este tema porque creo que hoy día, a propósito, que nosotros creemos que la gente requiere de propuestas concretas, realistas, y que vayan en definitiva a decirle, mire, ¿sabe qué? Para nosotros como partido creemos que la forma de poder resolver este problema es lo que proponemos, y queremos conversarlo con la ciudadanía, con los actores sociales que sean pertinentes, con todos los que quieran aportar esta propuesta.
Cuando Bachelet viene en caída libre, lo que hace es dejar de lado el tema del proceso constituyente, que entre paréntesis se gastaron 3.000 millones de pesos, el Estado chileno votado porque finalmente ese proceso fracasó, y se sale en cadena nacional y dice que este país requiere, para poder arreglar este problema de las jubilaciones, aumentar las cotizaciones un 5%, dice, con cargo al empleador. Eso no es verdad, Hugo. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? A ver. Todos los chilenos saben que el 5% lo terminamos pagando los trabajadores o los más honestos, los pequeños y medianos empresarios, que son los que de verdad pagan, terminan pagando eso y por lo tanto eso los inhibe de poder hacer un emprendimiento. O sea, ¿Cuál es nuestra finalmente propuesta? sería un descuento en el sueldo, dices Claro, sí, esa es la verdad. Y además Bachelet con eso sigue engordando las AFP. Y nosotros en el PRI estamos por no más AFP. Terminarlas. Sí, terminar las AFP. ¿Y cuál es? La propuesta nuestra es la siguiente. Eso sí, terminarlas, pero como decimos que es una propuesta moderna, no volver a lo que es el sistema de reparto porque Chile ya no está en condiciones de aquello. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Por qué no está en condiciones de aquello? Porque en la Capredena y todo eso funcionan, digamos, y nosotros creemos que no, que todos los chilenos que tenemos que tener un mismo modelo, un mismo sistema de pensiones. ¿Se acabaría Capredena entonces? Sí, para nosotros sí, pero con una propuesta, no decirle, mire, usted estuvo súper bien, ahora venga para acá y sea como todos los chilenos, tiene que estar súper mal. Tampoco corresponde. No se trata de joderlos porque hay que joderlos, porque son militares, porque no, todo lo contrario, cuidémonos entre todos los chilenos. Hoy día los chilenos pagamos como carga impositiva entre previsión, los seguros los seguros de salud, el seguro de cesantía, de invalidez, de accidente y todo eso, pagamos un 24% de carga impositiva. Lo que nosotros decimos, y de ese 24% significa que el 10% de ese 24% va para el ahorro de la pensión de cada trabajador. El 5.5% va para el seguro de la cesantía, la invalidez y los accidentes. Para salud, el seguro de salud, tú sabes, el 7% famoso, y más o menos el 1.5% promediando entre lo que nos cobran las AFP para poder administrar nuestros fondos. Claro. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Nosotros decimos, mire, no le aumentemos más carga impositiva ni a los pymes, ni a los trabajadores, ni a nadie. Ese 24% redistribuyámoslo, hagamos una redistribución. ¿Cuál es la redistribución que proponemos? Pasar del 10% de ahorro al trabajador a un 15.5%. Pero para llegar a un 15.5% tú tienes que quitarle a alguien eso. ¿A quién se lo quitamos? ¿A quién se lo quitamos? Se supone que uno en su vida de trabajo, en su vida útil, prácticamente no ocupa, gracias a Dios, estos seguros de cesantía, de invalidez, de accidente. Claro. Entonces bajar del 5.5 al 3, porque además, entre paréntesis, esos seguros los administra la AFP. O sea, otra cosita más para engordar a las AFP. Entonces bajarla al 3%. Ahí ya tenemos un 2%, un 2,5% de ahorro. Pero además decimos algo que es súper audaz. Me faltan 3. Sí, me falta. Voy a ir por el 3. Decimos nosotros lo siguiente. Ese 7% que paga una parte de los chilenos para el seguro de salud pública de este país, que pase a ser un impuesto de salud solo del 5%, pero para todos los chilenos igual, que paguen por parejo. Aquellos que no pagan ese 7% porque tienen su dinero o sus recursos en la salud privada, que es la famosa la ISAPRE, y que además son súper injustas y usureras, porque uno puede, como mujer, por ejemplo, estar y te suben y te cargan la mata porque estás en edad fértil, o sea, te castigan porque vas a tener hijos. Entonces lo que decimos es que todos los chilenos paguemos un impuesto, un poco como en Estados Unidos, un impuesto a la salud pública, porque además veamos el vaso medio lleno en el tema de la salud pública y no medio vacío. Seamos solidarios en el fondo. Sí, seamos solidarios, pero justos, en el sentido de que no sea... Es una vergüenza que hoy día FONASA-D es la que financia la salud pública de todos los chilenos y subsidia las ISAPRE. Entonces no corresponde. Entonces decimos un impuesto del 5% a la salud pública para todos igual. Y que las administraciones de nuestros fondos, que hoy día las AFP se hacen el pino, como se dice en buen chileno, solo máximo como tope máximo el 0.5%, y que se abra el mercado. Nosotros somos un partido de centro, que no creemos que todo lo tiene que regular el Estado, tampoco todo el mercado, somos de centro. Entonces decimos... ¿Apuestan a los seguros de salud, una cosa así? No, bueno, decimos abrir el mercado, ¿en qué sentido? Si quiere una AFP, puede seguir, pero bajo la lógica del mercado.
Si a mí una cooperativa, yo quiero que mis dineros me los administre una cooperativa y la cooperativa me ofrece, en vez del 1.5 o el 2 que me cobra hoy día la AFP o el 0.5 que yo estoy proponiendo, que estamos proponiendo como tope, me cobra el 0.2% para administrar mis fondos, porque en realidad a la cooperativa le conviene solo por tener mis platas. Claro. O sea, las AFP ganan solo por tener las platas, porque además si tú le sumas todo el 10% que uno le ingresa como ahorro de pensión, más este 5.5% que es más el cobro que te hacen usureros, ¿cierto?, de tu comisión, en realidad la AFP no es que gane el 1.5%, gana el 14% de todo lo que nosotros le entregamos a la AFP. Así que por lo tanto la usura es bastante más grande de lo que nosotros nos hayamos podido imaginar, solo que uno lo resuelve cuando hace el estudio de esto. Y decimos, abrimos esto al mercado. ¿Por qué tampoco estamos de acuerdo con Bachelet a que haya una AFP estatal? Porque no va a regular el mercado, porque ella ya le entregó en su primer gobierno mucha plata a las AFP y hoy día le quiere entregar un 5% más, por lo tanto, ¿por qué no se lo entregamos al Banco Estado, por ejemplo? Bueno, pero y el Banco Estado, pero también puede ser otras instituciones, porque tú decías cooperativa, pero por ejemplo volver a bueno, las cajas eran algo así como cooperativas también, ¿no? Bueno, a mí lo que me parece que es interesante poder lograr romper con este oligopolio de las AFP, esta concentración de quienes administran nuestros recursos y poder generar competencia. Y ahí verán los técnicos, verá cómo se hace, lo importante es la propuesta gruesa, cómo nosotros logramos romper con eso y por eso decimos que estamos de acuerdo con el movimiento No Más AFP. ¿Y esto lo han compartido ya con los socios del Chile Vamos? El lunes nos toca, lunes nos toca compartirlo con ellos y yo creo que es incómodo para ellos, pero esto es un conglomerado que nos hemos respetado nuestras distintas visiones y entre martes y miércoles nos recibe el presidente Piñera y también le vamos a llevar la propuesta. Creo que es de responsabilidad que nosotros le entreguemos una propuesta a un eventual presidente de Chile y creo que es importante que también él nos escuche, puesto que es una propuesta que efectivamente lo que pretende es favorecer a la clase media y a la clase media trabajadora. Eso es lo que nosotros pretendemos, esa es nuestra misión, eso es lo que queremos compartir además con los medios de comunicación, que nos escuchen los que más puedan. Ha sido una propuesta bastante asertiva desde el punto de vista de que la gente la entiende, la encuentra que es justa, que es moderna, como hemos dicho, pero que es solidaria. Y decirle solamente a cualquier gobernante que venga, no es justo que siga siendo la clase media la que seguimos pagando los pilares solidarios de este país. Que lo haga el Estado, que lo haga el Estado desde una perspectiva como un Estado solidario, que es lo que nosotros también promovemos. Hoy te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche. Bueno, y cuando vengas de nuevo nos avisas, a ver qué otro tema podemos conversar y saber, bueno, en qué está el conglomerado, de la cual eres vocera, por cierto, y también las propuestas que puedan tener para que por lo menos en nuestra región las conozcamos. Muchas gracias, muy buenas noches. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.